Al respecto, yo pensaría que un perfil adecuado para nuestros legisladores sería conocer la realidad en primera instancia, estar muy metido en la realidad que vive un país, una localidad, una provincia. Junto a ese conocimiento sociológico-político, estaría también entonces un conocimiento ya académico, si se quiere, en el sentido de saber que va a legislar y cómo debe proceder para legislar. Tener conciencia de que una de las herramientas básicas de toda asamblea, de todo congreso, de todo parlamento, es la fiscalización política. Hay que fiscalizar políticamente a los órganos del Estado, comenzando por el Ejecutivo, obviamente. Y en esa fiscalización, entonces, ahí tenemos lo que nosotros conocemos en el Ecuador como juicio político. Es una situación compleja, no tiene aspectos simples. Un tercer punto que yo considero muy importante es que debe tener ciertos conocimientos también de economía política. La economía está muy vinculada al derecho, no se puede separar del derecho. Y para cuestiones presupuestarias y todos estos aspectos debe tener algún conocimiento básico de economía política. A breves rasgos diría que eso es lo esencial. Naturalmente, hombre sensible, como debe ser todo funcionario público, sensible frente a las necesidades de un país, de una población, de una circunscripción territorial, para atenderlas y no olvidarse, pues, de que es un servidor importante del Estado. Decir servidores del Estado es pensar, pues, en los servicios que se da a la población, a los ciudadanos, ¿no? Desde luego, mucho civismo. También veo que está faltando el civismo en el Ecuador. Es lamentable. Cuando hacíamos el perfil del asambleísta, ya allí iba pues aspectos de formación, que de acuerdo con la actividad que va a tener. Entonces, justamente esa formación se tiene que volcar al aspecto legislativo. Esa es la base esencial de todo Congreso o Parlamento, por eso se llama función legislativa. Cómo hacer proyectos de ley, qué prioridad debe dar en materia normativa, porque miren, se necesitan a veces muchas leyes, pero dentro de esas hay que dar prioridad a las que son más indispensables. Hay otras que deben ser reformadas, porque ya están obsoletas, están en desuso tal vez. Entonces habría que ver en qué aspectos cabe hacer esa reforma. Todo esto implica entonces la formación legislativa que solemos decir, y señalaba aquello de la fiscalización política, gran instrumento de los gobiernos establecidos pues democráticamente, base de la democracia, la fiscalización política. Dentro de esa fiscalización se debe tener conciencia de que no se la hace para levantar falsas ideas, de tal vez hacer un marketing político, propaganda, partidista, o para atacar al que está gobernando un país. Se debe tener conciencia de que se fiscaliza para señalar cuáles son los errores, en qué puntos no se ha actuado bien, para que eso se corrijan posteriormente.
Yo siempre he insistido que este aspecto tiene que estar sobre una base sociológico-política. Por eso yo pensaría que una de las formaciones que debe tener un asambleísta es en ciencia política. En ciencia política llevada al terreno de lo constitucional. Porque dentro de lo constitucional hay también aspectos de filosofía jurídica. Y eso no creo que sea tan necesario. Eso está bien para la academia, para quienes escribimos y reflexionamos académicamente, para escribir. Para un asambleísta es cuestiones prácticas y entonces la ciencia política le permite ver cómo está configurado el medio, qué presiones hay, si se puede actuar de determinada manera, qué pasaría, prever todas las situaciones que en un momento dado se puedan presentar. Yo insisto mucho en que la ciencia política pone a los estudiosos con pies en la tierra, para no quedar en aspectos simplemente especulativos. Y luego, llevado en materia constitucional, entonces la aplicación de las normas, de toda la normativa constitucional que tiene cada Estado. ¿Por qué no se la cumple? La ciencia política le va a dar las razones. ¿A qué se debe ese incumplimiento de normas constitucionales? Desde el punto de vista jurídico señalaremos pues, que aquello no está pegado a la ley máxima, que por lo tanto pueden carecer de validez, que no serán legítimos esos actos por inconstitucionales. Eso en un aspecto. Y había señalado también el otro aspecto que es este de la economía política, que también hay que conocerlo. La economía llevada pues, a un contexto político para ver la incidencia que pueden tener determinadas medidas económicas que se tomen. Pueden causar graves problemas en un país en un momento dado. También pueden propiciar cambios magníficos en la población, pues todo ello exige una capacitación, si se puede usar este término, para que quien va a ejercer funciones de asambleísta pueda hacerlo de la mejor manera posible, uniendo pues a su civismo propio, porque entendemos que toda persona que se dedica a la función pública tiene mucho de civismo para servir a los ciudadanos de su país. Aquí tocamos un punto que siempre en materia constitucional se ha debatido. Si a un asambleísta, a un parlamentario, a un congresista se le debe pedir requisitos mayores que aquellos simplemente señalados de mayoría de edad, una edad pues convenientemente establecida en cada país, me refiero. Si a eso se debe exigir conocimientos mayores que están fundados en un diploma que se obtiene o en una carrera profesional que puede obtenerse, como la de ser abogado, economista, ingeniero, o tantas profesiones, sociólogo, etcétera, politólogo. Finalmente, cuando se analiza todo aquello, desde antiguo se lo ha hecho, se llega a la conclusión que no se debería exigir a los asambleístas, a los que se dedican a la función legislativa, mayores requisitos que el de la edad, que en nuestro caso serían pues los 18 años de edad, y nada más, ser ecuatoriano, claro, cada país pide la nacionalidad, ¿no?, de quienes van a intervenir en estos centros de decisión política.
pedirles conocimientos profesionales, se ha dicho, puede no ser democrático. Yo también pienso, siempre pensé que no se debe exigir profesiones, incluso, pues digo usted, poner como requisito que sea bachiller, que sería lo menos que se podría pensar. Desde el momento que nuestro constitucionalismo ecuatoriano se inclinó por dar paso a los analfabetos en la vida política, comenzando con el voto, que se lo hizo en 1978, 79, esa constitución fue la que trajo que no haya la distinción de saber leer y escribir para ser ciudadano. Es decir, que un analfabeto puede ser, y puede llegar a ser asambleísta, y puede llegar a ser primer magistrado del Estado. En ese momento entonces estaban derribando todas estas cuestiones de conocimiento previo, y por lo tanto se ratificaba que democráticamente se acepte al ciudadano con su edad, su nacionalidad, sin otros requisitos. Ahora sí, yo reconozco que hay asambleístas deficientes, ¿no? Que no revisten requisitos que uno espera o condiciones que uno esperaría que lo tengan, que a veces no pueden ni expresarse bien, que no tienen capacidad de disertar, de discernir tampoco a veces. Entonces, sí da deseo de que se debiera poner algún requisito adicional, pero yo no participaría de esa idea. Siempre pensé, repito, que para mantener ese sistema democrático no había que pedirle mayores requisitos, sino nacionalidad y edad. También me hace pensar que toda persona, se dice, debe tener una sensatez adecuada, una sensatez suficiente. Todo hay que resolverlo sensatamente, razonablemente, pero siempre nos dicen también y nos recuerdan que la sensatez es lo menos que hay en los seres humanos, que generalmente no procedemos de manera sensata, pero tenemos que tratar de involucrar a todos, sobre todo a los funcionarios públicos, a los servidores públicos, de involucrarlos para que actúen con sensatez, para que actúen coherentemente, que haya coherencia en sus actuaciones. Se defienden tesis, muy bien, de argumentos, sostenga argumentadamente en qué se fundamenta el pensamiento que tiene o la finalidad que se propone alcanzar. Lo mismo diríamos, pues, en otros aspectos del convivir humano, ¿no? Que haya siempre esa razonabilidad, esa ponderación para actuar, que no nos precipitemos, que no haya actitudes agresivas o violentas tal vez, sabiendo que siempre en la función pública lo que prima es el servicio a la ciudadanía, es al bien final que debe alcanzar un país. Este es un tema apasionante, desde luego, en ciencia política y en derecho constitucional. ¿Cuál tiene la primacía? Bien, los órganos tienen igual jerarquía, igual nivel jerárquico. Estos órganos que siempre se pensó que tienen que estar distribuidos, que no pueden estar en unas solas manos, en una sola persona, en un solo órgano, porque eso afecta el funcionamiento de esos órganos, si están concentrados. Es la célebre separación de poderes o división de poderes que hablara Montesquieu, y que obviamente están incrustados en la lógica jurídica
en esa sensatez que yo hablaba, en esa racionalidad. El poder no puede estar concentrado en ninguna manos, en ningún órgano del Estado. Pues bien, el legislativo tiene que controlar a todos los órganos del Estado. Esa es su función. Quizá yo olvidé señalar un punto importante en el aspecto democrático de los legisladores, que ellos provienen de elecciones de todo el país. En mayor número posible, es el órgano que tiene la mayor representación elegida popularmente. Al Ejecutivo va presidente y vicepresidente, elegidos popularmente. Pues el otro órgano que tiene toda la fuerza de los electores es el legislativo. Ahí está su legitimidad y por eso justamente era una de las razones, olvidé decirlo, que no vale exigir requisitos mayores, no vale. Lo que sí se puede hacer para órganos como presidente y vicepresidente, y que son de elección popular, y algunos otros que podrían ser de elección popular, ¿no? Pero bien, volviendo al punto entonces, ¿cómo proceder allí? El legislativo, estamos ciertos que tiene que controlar a todos los órganos del Estado. Naturalmente, nuestra primera visión se volca sobre el Ejecutivo. Enseguida pensamos el presidente de la República, a él hay que fiscalizar, a sus ministros de Estado, a ellos. Bien, la fiscalización, insisto, es a todos los órganos del Estado. Obviamente de esa fiscalización con juicio político salen los jueces, porque los jueces no pueden estar sujetos a presión política de ninguna clase, y quiera o no quiera, siempre en la fiscalización hay cierto tipo de presión política, que si esa es bien dirigida, magnífico. Si está mal dirigida, será nefasto para un país. Pues bien, los jueces siempre pensemos que están lejos, jueces constitucionales, jueces de justicia ordinaria, jueces electorales no deben estar allí, ahora lo están, sujetos al juicio político. El Consejo de la Judicatura también está allí, sujeto a juicio político, que no debiera estar. Pero bueno, eso tiene una cantidad de aspectos que se deben analizar. En esa fiscalización que hace el legislativo no debe sentirse como un órgano de prepotencia, un órgano de un nivel mayor, no. Es una función llamada a ejercerla con civismo, con conocimiento de causa, con responsabilidad, y ahí sí hay que decir que cada cual debe ostentar su personalidad. Yo pienso que los seres humanos tenemos personalidad cuando actuamos con independencia. Si nosotros actuamos dependiendo de algo por diversas razones, esa personalidad nuestra se afecta. No podremos decir con orgullo que tenemos personalidad. Por eso, la independencia en la vida política de un Estado siempre es apreciada. Mayor razón, pues, cuando se trata de jueces. Los jueces, sabemos, es como un axioma ya eso, de que tienen que ser independientes e imparciales. Pero también los diversos funcionarios del Estado deben tener ese principio de independencia. ¿Y qué decir de un legislador? Está bien que haya el aspecto partidista, que tiene que acatar lo que dice su movimiento político. Eso lo acepto, pero en última instancia tiene que primar la razonabilidad de esa persona, su forma de actuar, acatando la decisión partidista, poniendo las cosas que no esté de acuerdo y inclinándose finalmente a aceptar, porque claro, en el desempeño partidista o de movimientos políticos, yo reconozco que sí hay que acatar finalmente esas decisiones después de haberlas discutido. Bien, eso es lo principal.
con esa actuación el legislativo debe tratar de no depender del ejecutivo. No es aceptable, porque en ese momento, si depende del ejecutivo, no van a hacer una buena tarea, va a ser una tarea deficiente. Y eso lo hemos visto en este último tiempo, debo decirle con toda claridad. No se ha visto una actuación independiente, una actuación separada, una actuación que permita ser juzgador de otros órganos, que permita fiscalizar. Eso es importante y esperemos pues, que así lo entiendan todos y el país pueda ponerlo en práctica, ¿no? Una cuestión muy importante que hay que tenerlo siempre en cuenta es que el órgano que trae mayor representación política dentro de un Estado, representación política a través de elecciones libres e independientes, es el legislativo. En Ecuador tenemos 137 legisladores, todos ellos provienen de elección popular directa, de sufragio universal directo. Si en otros países hay 200, 300, 500 legisladores, caramba, quiere decir que todos ellos vienen de elecciones populares. Por lo tanto, allí se concentra la representación popular de la soberanía de un país. Por eso, desde antiguo siempre se dijo que el Parlamento tiene la soberanía del país. Allá ha ido la representación que hace la población de un país. Punto que hay que tenerlo muy en cuenta.